Una de las cuestiones que más oigo formular es, y que yo pienso, siempre digo que es la pregunta del millón, y que además en mis clases de antropología teológica siempre les advierto a los alumnos que si esa pregunta no me la responden, no van a aprobar. Es la única condición sin la cual no se puede aprobar la asignatura. Hay otras preguntas que se puede, digo, mira, puedes responder en la primera a tal cosa o a tal otra, pero esa siempre hay que responderla. Y es la siguiente: si Dios es omnipotente, es todopoderoso, lo puede todo, y Dios es tan bueno, decimos, ¿por qué pasan estas cosas malas? ¿Por qué permite los terremotos? ¿Por qué permite que los niños sean maltratados? ¿Por qué permite los abusos? ¿Por qué permite? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué se ha muerto mi padre? Es muy frecuente que haya personas que les sucede una desgracia y se apartan de Dios. En realidad es que nunca han entendido esa cuestión que es fundamental, y es entender el gran valor de la libertad. La respuesta la dio Jesucristo en una parábola preciosa, sencillísima, y que uno la medita y dice, pues es verdad. Yo siempre le suelo decir a la gente, vale, Dios es todopoderoso y Dios es muy bueno, y tú le reprochas que permita esto. Vale, listo, gafas. ¿Tú qué harías? Tú ponte que un día se te va a dar el poder de Dios, como dice la película esa, ¿no? Y vas a ser Dios, y se te da el poder de actuar. ¿Tú qué harías? Imagínate que cada vez que vamos a actuar mal, nos dieran con el hacha y nos decapitaran. ¿Quién actuaría con libertad? Nadie. Estaríamos todos asustados, todos con buena cara, para que ni siquiera por el gesto pudieran inducir que estamos planeando alguna trastada, porque entonces se presentarían los agentes de la justicia divina y nos eliminarían. Dejaríamos de ser libres. ¿Y qué sucede cuando un ser humano se le arrebata la libertad? Que deja de ser persona. Digo que Cristo lo explicó de la siguiente manera. Había un hombre que tenía un campo y sembró trigo, buena semilla. Y mientras dormían los hombres, llegó un enemigo y sembró cizaña con el trigo. Y cuando empezaron a despuntar, los empleados fueron a decirle al amo, Señor, acabamos de ver que ha salido la cizaña. ¿La arrancamos? ¿Y qué respondió el Señor? No, porque si arrancáis la cizaña, os lleváis con ella el trigo. Hay que esperar a que hayan crecido, que cada uno de ellos dé su fruto, y cuando estén para la siega, ya llegará el momento de segar, y entonces sí se separará al trigo de la cizaña. Dios es la disyuntiva que tiene: o permitir que el mundo siga funcionando y que exista el mal, que exista gente que hace mal uso de la libertad, o hacer que el mundo acabe. Y entonces, si el mundo acaba y todavía había gente que estaría dispuesta a comportarse bien y a ganarse el cielo, ¿por qué se les va a privar de ese cielo? Porque haya gente mal que ejercita mal su libertad. Dios espera. En el Apocalipsis se le pregunta esto: ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que nos maltraten? Y dice: esperad hasta que se complete el número de los elegidos. Yo voy a permitir ese maltrato hasta que se complete el número de los elegidos. No voy a permitir que haya ni una sola persona que quiera salvarse porque haya gente mala. Porque a fin de cuentas esta vida, como decía Santa Teresa, es una mala noche en una mala posada. No es más. Lo importante es la vida que nos espera. Y el que tengamos que padecer no es lo importante. Porque además Dios, que no quiere el sufrimiento, porque es Dios de vivos, no de muertos, nos ha dado su Hijo,
para que Él nos consiga la gracia del Espíritu Santo, que nos sostenga en las pruebas que tengamos que padecer en la vida y además haga que todo eso se revierta, que todo eso se le dé la vuelta y que esas pruebas se conviertan en algo que nos enriquezca, en algo que nos santifique y que aumente nuestra gloria en esta vida y en la vida definitiva. Señor, cuando uno se pregunta ¿y dónde estaba Dios cuando se produjo ese tsunami? ¿Y dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba Dios cuando ese niño estaba siendo abusado? En la cruz. Allí está el Señor, sufriendo por nosotros, acompañándonos en el sufrimiento y desde su cruz dándonos la fuerza para que ese sufrimiento sea redentor.